de las preguntas o si todo le está claro y ya no tienen más preguntas sobre ese tema, ¿no? Porque signos vitales es un tema que van a ver siempre, como les mencioné, lo van a ver cuando lleven semiología, lo van a ver cuando estén en postas, lo van a ver siempre. Entonces es importante que les quede claro, ¿no? Si es así, entonces hoy día vamos a hacer la clase de inyectables. Eh, entonces, vamos a ver, ahorita voy a compartir pantalla. Ya. Me avisan si se ve, por favor. ¿Se ve? Sí, se ve. Sí. Ya. Entonces, como ustedes ya han revisado en su teoría, los inyectables, ¿qué cosas son? Básicamente es el proceso de administrar un medicamento. Entonces, quiero saber por qué vía ustedes creen que se administra este medicamento. ¿Cuál es la vía que se utiliza cuando nosotros usamos los inyectables? ¿Alguien sabe? Vía parenteral. Intradérmica, intramuscular, subcutánea y intravenosa. Todas esas son parte de una sola vía que, como bien lo mencionó uno de sus compañeros, es la vía parenteral. ¿Sí? Entonces, antes de nosotros empezar a ver todo lo que son inyectables, los tipos, como ya lo mencionaron, la intradérmica, intramuscular, etcétera, yo quiero que ustedes tengan bien en claro que las vías de administración de medicamentos son muy variadas y las que nosotros vamos a utilizar principalmente en la práctica médica van a ser tres: la enteral, la parenteral y la tópica. Nunca se olviden de eso porque a veces les pueden llegar a preguntar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la vía enteral es básicamente la vía oral, ¿sí? Y va a consistir de dos cosas. La vía oral, es decir, todo lo que pasamos, todo lo que deglutimos, y la vía sublingual. ¿Alguien sabe de algún medicamento que se puede utilizar o que se utilice, se administre por la vía sublingual? En mi caso no era un medicamento, sino era que para mi tía necesitaba pastillas de melatonina y consiguió unas gotas sublinguales que equivalían a lo mismo que la pastilla. Claro, esa es una de las opciones, ¿no? Las gotas a veces hay algunas que se ponen por vía sublingual. Un ejemplo bastante clásico de la vía sublingual es, por ejemplo, los pacientes que nos llegan a la emergencia por lo que se conoce como emergencia o urgencia hipertensiva, ¿no? Que es cuando los pacientes, ya sea hipertensos o no, llegan con una presión arterial altísima. Es una presión arterial por encima de 180/100. Entonces ya se pueden imaginar que el paciente está volando. Y cuando la presión está tan alta, lo que ocurre es que puede haber daño orgánico. Entonces, nosotros para prevenir esto, los instruimos a los pacientes, sobre todo a los pacientes hipertensos, porque son los que más pueden desarrollar este tipo de cuadros, que en su casa se midan siempre la presión arterial. Y cuando su presión arterial vean que esté muy elevada, es decir, 160, 170, se coloquen lo que es la captopril, 2 captopril de 25 miligramos debajo de la lengua. ¿Por qué? Porque ahí se va, primero que se va a disolver y segundo que va a llegar más rápido al torrente sanguíneo y ejercer más rápido su acción. Entonces, si alguna vez les piden un ejemplo de vía sublingual, podemos utilizar el ejemplo de la captopril porque es algo bastante utilizado. Por otro lado, ya ni les pregunto ejemplos de la vía oral porque es básicamente las pastillas, los jarabes, emulsiones, todo lo que se les puede ocurrir que ustedes tengan que tragar, eso es por la vía oral. Y luego vamos a pasar a lo que es la vía parenteral, que es la vía que nosotros vamos a ver en este momento porque estamos hablando de inyectables. Entonces, como bien lo mencionaron, las principales vías parenterales son la vía intravenosa, la vía intramuscular, la vía subcutánea y la vía intradérmica. Pero aparte de esas, también tenemos otras dos vías que también son parenterales, pero que se usan en casos especiales. Tenemos la vía intratecal y la vía intraarticular. Entonces, ¿alguien sabe qué cosa es la vía intratecal o para qué se podría utilizar? ¿Tienen alguna idea? ¿De repente lo han escuchado, lo han visto en algún lado? La vía intratecal, chicos, es básicamente cuando nosotros, bueno, el ejemplo más clásico sería la clásica epidural,
en las pacientes que están en trabajo de parto. La vía intratecal es básicamente el inyectar en el espacio que hay del conducto raquídeo para pasar la barrera hematoencefálica y que el medicamento llegue muchísimo más rápido al sistema nervioso central. Es básicamente como una punción lumbar, pero en lugar de extraer líquido, lo que estamos haciendo es administrar un medicamento. Entonces, como les dije, el ejemplo más común es la epidural. Esa es una vía intratecal. Por otro lado, tenemos la vía intraarticular. ¿Alguno puede o alguno podría darme un ejemplo de dónde se podría utilizar la vía intraarticular? De repente alguno de ustedes alguna vez que juegan algún deporte o se han caído, han tenido un accidente, se han golpeado la rodilla, se le han lesionado o hasta sus papás, sus hermanos, y la rodilla ha tenido una lesión, ha tenido mucha inflamación, etcétera, que no bajaba. Entonces, ¿qué ha hecho el doctor? Inyectar por vía intraarticular un corticoide para bajar la inflamación. Entonces, ese es uno de los más claros ejemplos de la vía intraarticular, que se le conoce como la infiltración. Sí, si bien es una vía que, como ya les dije, es muy poco usada porque también puede conllevar a bastantes complicaciones, como las que vamos a ver al final, porque los inyectables tienen complicaciones si no son administrados correctamente y si no se tiene el cuidado debido. Y por último tenemos lo que es la vía tópica. La vía tópica tenemos todas las cremas, sprays, etcétera, que nos pueden haber recetado. La vía nasal también es una vía tópica. La vía rectal también es una vía tópica. La vía ótica, la vía oftálmica y la vía vaginal. En la vía vaginal hay algo que se conocen como óvulos, que se les da a las mujeres sobre todo cuando hay casos de infecciones urinarias recurrentes o infecciones urinarias muy severas, que son básicamente pastillas que se tienen que introducir en el canal vaginal y para que básicamente se deshagan adentro, ¿no? Entonces aquí vemos lo que es la venoclisis. ¿Qué cosa es la venoclisis? La venoclisis va a ser, a muchos de ustedes yo asumo, o algunos, alguna vez en su vida los han internado por X cosa, y les han puesto un equipo de venoclisis, que es básicamente lo que nosotros conocemos como la vía, ¿no? Este también se conoce como el catéter venoso periférico. No lo confundan con el catéter venoso central, porque el catéter venoso central se coloca en el tórax y es una conexión prácticamente directa con el corazón. Y eso generalmente se utiliza en pacientes UCI, ¿sí? En pacientes que están enfermos, tienen cuadros bastante graves. Entonces, esto es un equipo de venoclisis que también se conoce como el catéter venoso periférico. Y eso es lo que nosotros vamos a ver hoy día. Entonces, les he puesto esto, que son las consideraciones generales que también lo tienen en su PPT, porque esto a veces, o por lo menos en los bancos que he visto, lo preguntan y preguntan palabra por palabra exactamente. Entonces, les recomendaría que esto sí lo lean y se lo memoricen y se lo aprendan bien. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando un paciente llega para que le inyectemos algún medicamento? En primer lugar, tenemos que pedirle la receta médica porque no podemos administrar un medicamento sin que haya una prueba compacta de que el paciente realmente necesita eso y que se le ha sido prescrito por un médico. Porque ustedes ya van a ver cuando ya tengan la oportunidad de ir a postas o a algún hospital, que los pacientes tienden a ir y algunos a exigir que se les den ciertos medicamentos. Entonces, eso también viene del hecho de que el paciente hoy en día, como ya tiene acceso a internet, tiene acceso a páginas que le pueden dar un diagnóstico, entre comillas, de lo que tiene, el paciente quiere que se le dé ese tratamiento cuando muchas veces no es lo que necesita. Entonces, en primer lugar, tienen ustedes que asegurarse que realmente ese es un medicamento que se le haya sido recetado por un médico. En segundo lugar, tienen que verificar el estado del medicamento. Tienen que ver que no haya vencido, tienen que ver que haya sido preservada en las condiciones necesarias, sobre todo si lo que van a aplicar son vacunas, porque las vacunas cuando no han estado en la temperatura en la que deben estar, y las aplican en alguien, básicamente les están aplicando suero porque ya son vacunas que no sirven. Otra cosa muy importante, y es algo que no se deben olvidar, es preguntar al paciente acerca de sus antecedentes si es que es alérgico. Una de las alergias más comunes que ustedes van a encontrar es la alergia a la penicilina. La alergia a la penicilina es, si bien es complicado,
porque eso hace que el médico tenga que buscar entre todos los fármacos alternativas, pero es algo que tenemos que saber porque la reacción que tienen estos pacientes cuando se les aplica penicilina a veces es tan severa y tan rápida que el paciente fallece. Lo que ocurre en un paciente que es alérgico a la penicilina y se le inyecta, lo primero que ustedes van a ver que ocurre es la que se produce algo que se conoce como angioedema, que es básicamente la inflamación de toda la glotis y todo el tracto, todo lo que es la faringe, la laringe, tanto así que el paciente no va a poder respirar y básicamente se va a morir asfixiado. Y eso sucede en minutos, o sea, es muy, muy rápido. Entonces tengan eso siempre, siempre en cuenta, porque las reacciones de hipersensibilidad son una de las complicaciones más comunes al momento de administrar medicamentos, ya sea por vía enteral, vía parenteral, tópica, etcétera, porque tienden a ser bastante severas y bastante, por así decirlo, a producir bastantes secuelas también. En segundo lugar, siempre expliquen al paciente qué cosa es lo que le están inyectando, para qué se le están inyectando, a pesar de que ya se lo hayan dicho. Y algo muy importante y que sí quiero que tengan en cuenta es la limpieza. La asepsia, la antisepsia, que son estas definiciones que también se las he puesto al pie de la letra porque también lo preguntan. Así, palabra por palabra, te piden, por ejemplo, marcar lo falso y te ponen esto igualito. Entonces, para que lo vayan viendo. Pero vamos a tener en cuanto a lo que es la limpieza, cuando nosotros colocamos inyectables, 4 definiciones, lo que es la asepsia, la antisepsia, la desinfección y la esterilización. Antes de pasar a, básicamente, a resumirles un poco lo que es cada uno, quiero que tengan eso bien claro. Cuando ustedes vayan a tener un paciente, ya sea para ponerle un inyectable, para examinarlo, palpar el abdomen, etcétera, siempre lávense las manos, antes y después. ¿Por qué? Ya en epidemiología, yo supongo que les van a enseñar ya, o van a ver ustedes cuáles son los momentos y todo esto de lavado de manos, etcétera. O de repente también se los pongo yo en la próxima clase para que también lo vayan teniendo en cuenta. Pero esto es algo muy importante porque aparte de evitar infecciones en el mismo paciente, que se pueda autoinocular, es decir, que las bacterias que se encuentran en la piel ingresen a esta zona vulnerable que nosotros hemos creado y le infecten. También esto va a impedir que se esparzan infecciones dentro de un hospital, porque esta es una de las principales razones por las cuales hay tantas infecciones. Por ejemplo, el paciente del pabellón A tiene acarosis y el paciente del pabellón C también. Y tú dices, ¿cómo? Si son pacientes que nunca están juntos, nunca se han cruzado, pero somos nosotros los mismos médicos que al no seguir estos protocolos de limpieza, esparcimos todo este tipo de enfermedades. Entonces, en primer lugar, tenemos que la asepsia básicamente es un conjunto de técnicas. Así que acuérdense de eso. Es básicamente preparar nuestro equipo, lavarnos las manos, ver que tengamos todos los instrumentos necesarios, etc. La antisepsia es cuando ya nosotros vamos a utilizar sustancias químicas para esterilizarnos, para eliminar lo que son microorganismos. ¿Cuáles son los que se utilizan? La clorexidina es el más utilizado. Van a encontrar jabones de clorexidina, que son básicamente los jabones que se encuentran, por ejemplo, afuera de los quirófanos, que son con los que se lavan cuando van a entrar a sala. Y también la iodopovidona. La iodopovidona generalmente se utiliza, no sé si alguna vez han visto de repente algún clip o algún video en YouTube de algún tipo de operación. Generalmente en YouTube suben operaciones estéticas, entonces no sé si han visto que la zona en la que van a realizar la intervención quirúrgica, la piel del paciente está como con un líquido medio marrón amarillento. Esa es la iodopovidona, se utiliza generalmente para eso, para desinfectar zonas antes de hacer cualquier corte. Por otro lado, tenemos que la desinfección es un proceso que va a eliminar todos los microorganismos excepto esporas, y la esterilización va a eliminar todo, incluidas esporas. Y esa va a ser su principal diferencia entre desinfección y esterilización. La esterilización eliminamos todo. De la desinfección eliminamos todo menos esporas. ¿Por qué? Porque las esporas son básicamente hongos y los hongos son microorganismos encapsulados. Y tienen una cápsula que es bastante difícil de romper. Por eso es que las infecciones micóticas van a ustedes ver que son una de los cuadros que
generalmente tienden a producir cuadros clínicos más severos porque los síntomas aparecen más tardíamente y son muchísimo más difíciles de diagnosticar porque no es la primera sospecha clínica. Generalmente siempre nosotros vamos a sospechar primero de bacterias y luego de virus. Casi nunca vamos a sospechar primero por hongos. Y cuando ya nos hayamos dado cuenta que son hongos, ya a veces ya ha avanzado bastante. Entonces, ahora, el equipo. Como ya les había mencionado, tenemos el equipo de venoclisis. Y dentro del equipo, nosotros vamos a tener agujas de diferentes grosores, de diferentes longitudes, bránulas, jeringas, el equipo de venoclisis que ya les mencioné, las llaves y las ligaduras de Hebe. Las ligaduras de Hebe, cuando ustedes les han ido a sacar sangre, les han puesto una tira en el brazo para básicamente cortar la circulación y poder poner o sacar sangre más rápidamente. Esas son las ligaduras de Hebe. Las llaves de doble o triple vía, las llaves son básicamente son llaves que no sé si han visto cuando ustedes les han puesto alguna vía, que básicamente son como tuerquitas, que las giran y se cierran, apretan el tubo de la vía y ya no pasa el líquido, y luego las abren. Y eso básicamente es para parar o reiniciar el goteo en los pacientes, ¿no? De repente el paciente quiere ir al baño, entonces se para el goteo, se cierra la llave, el paciente va al baño, regresa a la habitación y se vuelve a abrir el goteo. Algo muy importante dentro de lo que son las agujas es el gauge. Si el gauge va a ser el grosor de la aguja, y acuérdense de esto bien porque esto les preguntan, el gauge un gauge va a equivaler a 0.02 milímetros. Entonces, esto de acá, si bien no les voy a mentir, no es que lo vayan a utilizar después de PBM, porque generalmente quienes se encargan de hacer todo esto que es la instalación del equipo de venoclisis, de inyectables, etcétera, van a ser las enfermeras o los técnicos de enfermería. Casi nunca ustedes van a tener la oportunidad de realizar este tipo de cosas, pero es bueno que lo sepan y sobre todo en el examen, a veces les preguntan esto que ven acá, el color, ¿sí? Algo básico, mientras más alto el número, más delgada es la aguja, mientras más bajo el número, más gruesa es la aguja. Entonces vamos a tener que la aguja de 18 gauges va a ser súper gruesa y generalmente son agujas que se utilizan para procedimientos como lo que es el examen de gases arteriales, porque para el examen de gases arteriales nosotros tenemos que extraer la sangre arterial, llenar la sangre venosa como generalmente se hace cuando te piden una prueba, no pues un hemograma y te tienen que tomar muestras de sangre. En esos casos se tiene que sacar sangre arterial y se necesita una aguja más gruesa. Y ahí se utilizan las agujas de 18 y 19 gauge. Y en el caso de, por ejemplo, cuando se tiene que canalizar la vía de un recién nacido o de un niño o de una persona cuyas venas son bastante delgadas o frágiles, se pueden utilizar las agujas más delgadas, que es la de 27. Es bien delgadita. Acá tienen otro cuadro en la que también está incluida lo que son la longitud por pulgadas, que es algo que también aparece en las diapositivas de su clase. Entonces, estos son los principales, ¿sí? Esto es lo que a mí yo creo que deberían sí o sí aprenderse porque se les pueden preguntar el color. Las agujas de 18 gauge son de color rosadito. Las de 19 es un amarillo claro y las de 20 es un amarillo así ya patito. Las de 21 son de verde, las de 22 son de color negro, las de 23 son de color celeste o a veces azul oscuro. Las de 24 son moradas, las de 25 son naranjas, las de 26 son marrones y las de 27 son grises. Las que más van a utilizar son estas tres, 24, 25 y 26. ¿Sí? Y ya vamos a ver ya cuando veamos las vías intradérmicas, etcétera, que generalmente también van a ser estas las que más vamos a utilizar o que las que más se van a utilizar diariamente. Tengan en cuenta también que no es que exista una sola medida en pulgadas por cada diámetro. Por ejemplo, si se dan cuenta, hay agujas de 19 gauge de 11.2 pulgadas, hay de 11.4 pulgadas, de 2 pulgadas. Entonces, eso también tengan en cuenta, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá, chicos, o está todo claro? Todo claro. Ya. Entonces,
vamos a seguir. Las bránulas básicamente son, bueno, no sé si sabían, yo no supe hasta mi segundo año, creo, tercer año de medicina, que cuando ustedes les colocan la vía, lo que les colocan no es algo sólido, sino que lo que se queda adentro es como un plastiquito vacío. Y ahí es donde de ahí es donde las enfermeras ponen o ingresan la jeringa, se da lo que es la infusión del medicamento, etcétera, y luego la sacan. Y lo que se queda es un plástico, como un tubito de plástico que es bastante flexible. Por eso es que se nos permite, nosotros podemos mover la mano sin temor a que eso se rompa. Esa es la brándula. Entonces la brándula obviamente también va a tener diferentes calibres, diferentes medidas y obviamente también diferentes colores. Si ustedes quieren se los pueden memorizar, pero lo que sí quiero que presten atención es a esto. Las medidas son importantes porque dependiendo de lo que nosotros vayamos a hacer, es la medida, el gauge que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, en el caso de las bránulas de 14 gauge, generalmente se van a utilizar transfusiones rápidas de sangre o lo que son quirófanos y emergencias, ¿sí? Eso es lo que ustedes les van a poner. Entran y están deshidratados, les ponen el cloruro de sodio, ese es el calibre que generalmente van a utilizar. Igual la de 16, dependiendo de cómo vean a ustedes las enfermeras sus venas, qué tan frágiles son, si son fáciles de encontrar, etcétera, etcétera. Las de 18 generalmente se utilizan para transfusiones sanguíneas, igual que las de 20 y las de 22. Y por último, las de 24, generalmente es para venas frágiles. O sea, ¿por qué? Porque son las más delgaditas. Generalmente, tanto las bránulas de 24 gauge como las jeringas de 27 se utilizan en pacientes pediátricos y en pacientes geriátricos, o sea, en los extremos de la vida, ¿sí? No se vayan a confundir en los colores de las bránulas con los colores de las jeringas, ¿sí? El de las jeringas sí o sí se lo tienen que aprender. De las bránulas se lo dejo aquí por si acaso, por si de repente quieren hacerlo, ¿no? Pero el de las agujas, perdón, sí o sí se los tienen que aprender. ¿Por qué? Porque les pueden llegar a preguntar. Y bueno, tenemos las jeringas que obviamente son de diferentes capacidades, ¿no? Más delgaditas, más gordas, más mililitros, menos mililitros. Este es un equipo de venóflisis para que ustedes conozcan las partes. Tenemos la cámara cuentagotas aquí. Luego tenemos lo que es la sonda, que es toda esta cosa de acá. Luego está la llave. Estas son las llaves que les mencionaba, las llaves reguladoras que controlan el goteo. Y por último tenemos la aguja, ¿no? Que es el extremo conector. Que acá vamos a tener la bránula, esta es la aguja, la jeringa, etc. Y acá tenemos que es creo que una de las cosas más importantes de la teoría, es la fórmula de goteo. Siempre vienen, o bueno, casi siempre, hasta donde he visto, vienen problemas con la fórmula de goteo en el examen. Entonces, ¿cómo es la fórmula de goteo? O sea, el goteo por minuto, ojo. Es el volumen en mililitros sobre 3, que es una constante, o sea, siempre va a ser 3, por el tiempo en horas. Presten mucha atención a en qué medidas es que vamos a tener cada una de estas variantes. El volumen está en mililitros y el tiempo está en horas. Acuérdense siempre de eso. ¿Por qué? Porque a veces en el examen les pueden poner, por ejemplo, 1 litro. Entonces no van a dividir 1 entre 3 por 6 horas, ¿no? Sino que tienen que convertir el volumen 1 litro a mililitros y recién ahí aplicar la fórmula. Igual, si les dan, no sé, pues 120 minutos, no van a ser 120 por 3, ¿no? Tienen que convertir los minutos a horas y recién ahí aplicar la fórmula. Yo sé que suena un poco tonto que se los diga, porque tú dices, ay, obviamente tengo que prestar atención a eso, pero a veces uno en el examen, por estar apurado o porque no hay mucho tiempo o porque está nervioso, no se da cuenta de esas cosas, de esos detalles tan chiquitos y se equivoca, ¿no? Y esos son puntos que pierdes que son importantes, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que eso me pasó en química, que me puse nerviosa en el examen y resté
Tenía que hacer una operación, la cosa es que creo que tenía que restar 20 menos 14 y puse 7, ¿no? Entonces, es algo tonto, pero uno se pone nervioso y se equivoca. Entonces, fíjense bien en ese tipo de detalles. Entonces, por ejemplo, ¿no? Nos dan, ¿no? Nos piden averiguar cuánto es el goteo por minuto y nos dan de datos que el volumen es 1500 mililitros y el tiempo son 15 horas. Entonces, tenemos ya el dato de volumen en mililitros, entonces lo pasamos así normal, entre 3 por el tiempo. El tiempo tiene que estar en horas. Ya no los dan en horas, entonces lo pasamos normal 15 horas. El resultado es 33.33 gotas por minuto. Ahora, ¿qué pasa si aparte de eso nos piden decir entonces, si son por 33.3 gotas por minuto, cuánto sería por hora? Entonces, para nosotros averiguar eso, simplemente multiplicamos este resultado por 3, ¿sí? Y así nos sale 99.99. Y si nos pidieran, por ejemplo, cuántos mililitros por minuto serían, no gotas por minuto, sino mililitros por minuto es diferente, dividimos el resultado que nos haya salido entre 20. ¿Por qué entre 20? Porque un mililitro equivale a 20 gotas. Acuérdense siempre de eso. Y nos saldría 1.66. Esto está claro, chicos, porque es muy importante que lo tengan claro para que puedan resolver los problemas si es que les vienen. ¿O tienen alguna duda? ¿Puedes volver a repetir, porfa? Ya. Entonces, acá tenemos nuestra fórmula, que es volumen en mililitros sobre 3 por el tiempo en horas. Entonces, nos piden, por ejemplo, que averigüemos cuántas gotas por minuto administraríamos si es que tenemos una solución con un volumen de 1500 mililitros y la tenemos que administrar en un tiempo de 15 horas. Entonces, seguimos nuestra fórmula. Tenemos el volumen 1500 mililitros, está en mililitros, no tenemos que convertir nada, lo pasamos. Entre 3 es una constante, siempre va a ser 3, nunca va a cambiar, por 15. ¿Por qué? Porque ya está, ya nos lo están dando en horas. ¿Cuánto es el resultado? 33.33. Si quieren aproximarlo, 33 gotas por minuto, ¿sí? Ahora, después de ya averiguamos cuántas gotas por minuto son. Ahora nos dicen, ya, ahora quiero que me digas cuántas gotas por hora serían. Entonces, para averiguar esto, nosotros multiplicamos nuestros resultados, es decir, 33.33, por la constante, esta, que es 3. ¿Sí? Y eso nos daría como resultado 99.99 gotas por hora. Ahora, ya tenemos cuántas gotas por minuto y cuántas gotas por hora serían. Ahora nos piden cuántos mililitros por minuto serían. Entonces, nosotros para averiguar esto, vamos a dividir nuestro resultado entre 20. ¿Por qué entre 20? Porque un mililitro siempre va a estar constituido por 20 gotas. Entonces, por eso es que lo dividimos entre 20. El resultado que tengamos entre 20. Por eso nos sale 1.66 mililitros por minuto. Fíjense bien las unidades. Esto es gotas por minuto y este es mililitros por minuto. Ahora sí quedó claro. ¿O lo vuelvo a explicar? Sí, gracias. Ya. Entonces, vamos a ver que, como ya lo habían ustedes mencionado, tenemos 4 vías parenterales principales, que son la intradérmica, la subcutánea, la intramuscular y la intravenosa. Aquí tienen una imagen en la que ustedes van a poder ver los grados de inclinación de la aguja, que la aguja tiene que tener para la aplicación de las diferentes modalidades, ¿sí? Obviamente la vía intravenosa es un grado de 0, o sea, tiene que estar pegadísima a la piel. La intradérmica son 15 grados, es más o menos esta inclinación. La subcutánea 45 grados y la intramuscular 90. Así. Algunos lo aplican así, agarrándolo así en el puño. Así. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son los usos más comunes. Esto también es importante que lo sepan junto con los grados, porque eso también puede preguntar.
Entonces, la intradérmica generalmente se utiliza para las pruebas cutáneas y para anestésicos locales. Un anestésico local, la lidocaína. Estoy segura que alguno de ustedes ha escuchado hablar de la lidocaína. La lidocaína es un anestésico local que se utiliza generalmente, por ejemplo, cuando vamos a suturar una herida, ¿no? Para que el paciente no le duela. Pruebas cutáneas, la prueba de Mantoux. ¿Alguien sabe qué cosa es la prueba de Mantoux? ¿O alguna vez ha escuchado de la prueba de Mantoux? PPD también se le dice. Para determinar si un paciente tiene tuberculosis. Exacto. La prueba de Mantoux se utiliza, o PPD, se utiliza para la detección de tuberculosis en algún paciente, ¿no? Acá en el Perú es bastante difícil utilizar la prueba de Mantoux porque, como ustedes saben, la tuberculosis es una enfermedad endémica. Y como es una enfermedad endémica, la mayoría de personas, tanto ustedes como yo, ya hemos estado expuestas, si no es al Mycobacterium tuberculosis, algún otro Mycobacterium. Y la prueba no es que sea específica para Mycobacterium tuberculosis. Entonces, si se hace esta prueba, generalmente, ¿en qué consiste? En inyectar, en inocular cierto porcentaje, por así decirlo, del antígeno, es decir, de las bacterias, y ver la reacción cutánea. Si se va a formar una pápula. Si esta pápula sobrepasa, bueno, según estándares internacionales, se dice que si es que esta pápula sobrepasa los 5 milímetros de alto, es una prueba positiva y la más probable es que el paciente esté infectado con el Mycobacterium. Pero ese es el truco, con Mycobacterium. Hay muchos tipos de Mycobacterium, no necesariamente tiene que ser Mycobacterium tuberculosis. Entonces, si bien se puede utilizar para la detección de tuberculosis, no es una primera elección y no es una prueba determinante, pero es un ejemplo muy bueno de lo que es la vía intradérmica. Entonces, acuérdense siempre de eso, de la prueba de Mantoux es intradérmica. Luego tenemos lo que es la subcutánea. La subcutánea, el ejemplo más claro es la aplicación de insulina y de vacunas, ¿sí? Estoy segura que de repente alguno de ustedes o han visto algún paciente diabético que tiene que inyectarse insulina. Esto es por vía subcutánea. Igual, la inyección de heparina. ¿Qué cosa es la heparina? La heparina es un anticoagulante. Las vacunas que les ponen a todos ustedes también son subcutáneas. Y algo curioso de esta vía es que para que ustedes puedan aplicarla, se dice que tienen que pellizcar la zona, ¿sí? Con su dedo pulgar y su dedo índice, pellizcarla para luego aplicarla. Es una vía que causa bastante dolor. No es de todas estas la que más dolor causa es la vía subcutánea. ¿Por qué? Porque justo está en un nivel de la piel en el que hay bastantes nervios sensitivos. Entonces causa mucho, mucho dolor. Por eso es que cuando ustedes les ponen alguna vacuna o estos pacientes que se tienen que inyectar insulina cuando descontinúan el tratamiento, generalmente es por esto, porque el momento de la aplicación del medicamento es bastante doloroso y la zona también queda bastante dolorida, caliente, edematosa, que es básicamente que está inflamada, ¿no? La vía intramuscular también se utiliza para vacunas, pero también se utiliza para la administración de antibióticos, principalmente por vía intramuscular. Algunos de ustedes de repente cuando han sido más chicos o a sus mismos papás, cuando han ido a la farmacia porque les han recetado algún antibiótico para que se los inyecten, esta es la vía que se utiliza. Entonces, acuérdense siempre de esto, los antibióticos se administran ya sea por vía oral, por vía intravenosa o por vía intramuscular, ¿sí? Y por último, la vía intravenosa, ¿no? La vía intravenosa es una vía de emergencia, es una vía de urgencias. Acuérdense siempre de eso. La vía intravenosa no es una vía que va a ser utilizada en cualquier tipo de paciente. Se utiliza en un paciente que llega a emergencia y necesita una vía porque tú necesitas administrarle un montón de medicamentos. O lo que hacen generalmente en las clínicas es el paciente llega, ha estado, por ejemplo, con episodio de vómitos o de diarreas, cloruro de sodio para que se hidrate. ¿Sí? Entonces, acuérdense siempre de eso. La vía intravenosa es una vía de emergencias, de urgencias. Bien. Aquí tenemos las principales características de cada vía. Ojos, ¿no? Las principales características. En el caso de la vía intradérmica, el volumen máximo que se puede administrar a través de esta vía son 0.3 mililitros. Generalmente se administran 0.1, pero si les preguntan cuál es el volumen máximo, 0.3. La jeringa que se utiliza en estos casos es de 1 mililitro, la aguja de 25-26 gauge, como ya se les había mencionado,
Y el lugar más frecuente de aplicación es la cara anterior del brazo, que es justo el lugar donde se hace la prueba de Mantoux. Obviamente hay otras zonas, pero la principal es la cara anterior del brazo, ¿sí? En el caso de la vía subcutánea, el volumen máximo a administrar a través de esta vía va a ser 1.5 a 2 mililitros. La jeringa va a ser de 1, de 2 mililitros, dependiendo de cuánto es lo que nosotros vayamos a administrar. Acá podemos utilizar agujas de 25, 26 o 27 gauge. Y tenemos 4 zonas principales para la aplicación de esta vía. El tercio medio de la cara externa del muslo, el tercio medio de la cara externa del brazo, la zona escapular y la zona periumbilical. La zona periumbilical es la que de repente ustedes han visto más, porque es la zona en la que generalmente se aplican, por ejemplo, las vacunas para la rabia, que se aplican, estas vacunas se aplican en la zona periumbilical. La heparina también se aplica en la zona periumbilical. En el muslo lo que se hace es aplicarse lo que es la insulina. Y no sé si ustedes últimamente han visto, creo que eso ha salido bastante en TikTok, personas que salen cambiándose un aparato que es para el control de la glicemia, o sea, de la glucosa, en el brazo. Entonces, esos aparatos que son básicamente de control glicémico y también algunos administran la insulina porque están programados para administrarla a cierta hora, se colocan en la cara externa del brazo. La zona intramuscular, ¿qué cosa es lo que es? ¿En dónde es? ¿En dónde se aplica? Básicamente en músculos, ¿sí? Por eso es intramuscular. ¿Cuáles son los músculos más utilizados? El músculo glúteo y el músculo deltoides. En el deltoides es fácil, simplemente se ingresa a 90 grados y ya está. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos en la zona glútea, nosotros tenemos que aplicarlo en un área específica, porque si no lo hacemos, podemos dañar lo que es el nervio ciático. El nervio ciático es una de las principales estructuras que dan inervación motora a los miembros inferiores. Y si nosotros pinchamos el nervio ciático, podemos llegar a dejar al paciente paralítico. Entonces, por eso les digo que si bien los inyectables es un tema, entre comillas, fácil, porque es un tema más ligero que, por ejemplo, signos vitales, es algo que son procedimientos que nosotros tenemos que realizar con bastante cuidado si los realizamos, porque las complicaciones pueden llegar a ser bastante severas. Entonces, tenemos dos métodos a través de los cuales nosotros podemos identificar el cuadrante en el que sí o sí tenemos que aplicar la inyección intramuscular. Uno es de la regla de los tercetos, que es básicamente se traza una línea desde el huesito de la cadera, que es el hueso ilíaco, hasta lo que es la línea interglútea. Y ponemos en la línea un punto en medio, ¿no? Entonces, donde acabe lo que es el tercio externo y donde acaba el tercio medio, en ese punto es que nosotros vamos a colocar la inyección. Es un método bastante tedioso, que no es muy específico y que generalmente no lo preguntan. ¿Por qué? Porque que nosotros utilizamos, el que ustedes tienen que saber sí o sí, es el método de los 4 cuadrantes, que es este que ven acá. Básicamente lo que ustedes van a hacer es que cada glúteo, ojo, cada glúteo tiene que dividirlo en 4, ¿sí? Tienen que dividirlo en 4, como ven en la imagen, y donde ustedes van a colocar la inyección es en el cuadrante superior externo. Acuérdense siempre de eso. Aquí es donde ustedes van a colocar la inyección porque es el único sitio seguro. En los otros pueden causar lesiones ya sea en nervios, en arterias o en otras estructuras anatómicas. Entonces, donde lo tienen que colocar es en el cuadrante superior externo. Acuérdense de eso porque eso siempre preguntan. Y por último tenemos lo que es la vía intravenosa. La vía intravenosa ya saben que se aplica a 0 grados, o sea, literal rozando la piel, y que se aplica en las venas, ¿no? Se hace en las venas, generalmente de los miembros superiores. Entonces, ¿cuáles son las venas utilizadas? La vena cefálica, basílica, la vena mediana, las metacarpianas y las marginales de la mano. ¿Dónde quedan esas venas? Miren, en esta imagen podemos ver esta de acá, la que está para afuera, o sea, se podría decir la que está para el lado de su pulgar, es la vena cefálica, ¿sí? Que viene desde acá. Esta de acá adentro, la que está para el lado de su meñique, es la vena basílica. Estas dos venas se van a juntar a nivel de la flexura del codo y van a formar lo que es la vena mediana, ¿sí? Y esta vena mediana, a su vez,
va a dar origen a lo que es la vena radial y la vena cubital. Entonces, ¿cuáles son las que se utilizan? La cefálica, que llega hasta el pulgar, por eso es que cuando a veces ustedes han visto que las colocan la vía acá, en este lado, como si estuviera en la parte del pulgar. O la basílica, que la verdad es que no se utiliza mucho. La basílica, o la mediana, ¿no? Que es cuando les ponen acá en el codo. Esta M que ustedes ven acá que se forma con todas estas venas, es una M que en algunas personas, generalmente en personas que tienen la piel muy clara, va a ser bastante visible. Entonces va a ser muchísimo más fácil, obviamente, que ustedes sepan dónde poner la aguja, ¿no? Y por último, tenemos las complicaciones. Entonces, estas son las principales complicaciones, que es el absceso. ¿Alguien me podría decir qué cosa es un absceso o qué entienden por absceso? Esto es un absceso, por si acaso. Pero quisiera saber qué cosa entienden ustedes por absceso. Una colección local de pus. Exactamente. La cuestión, o lo que diferencia el absceso de cualquier herida que nosotros nos hagamos y nos salga pus, es que el absceso es una colección de pus que está profundamente, está en lo que es la hipodermis y produce un área de edematización, es decir, de hinchazón bastante grande. La zona está muy, muy caliente. A veces el paciente puede llegarse a presentar con fiebre y con malestar general. Es localizado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para el absceso? Drenaje, ¿sí? Simplemente lo que se hace es que se entra, ni siquiera a veces a sala, simplemente en consulta ambulatoria, se le coloca al paciente lidocaína para que no le duela. Se hace un corte y se drena. Hay que presionar y presionar hasta que todo se quede limpio. Y se puede también, si es que no se quiere drenar el absceso, si el absceso también no es tan grande, lo que se puede hacer es dar antibióticos, ¿sí? Antibióticos para que esto, entre comillas, se reabsorba solo, ¿no? Otra cosa, otra complicación, el enfisema. ¿Alguien sabe qué cosa es el enfisema o qué cosa entiende por enfisema? Es la introducción de una burbuja de aire en los tejidos. Exactamente. Entonces, el enfisema no es algo que nosotros vayamos a ver, ¿sí? Se los voy diciendo, no es algo que ustedes vayan a ver, ven la piel del paciente, tiene enfisema. No, no es así. El enfisema es algo que se va a palpar, ¿sí? Cuando un paciente tenga enfisema, van a palpar esa zona y cuando la aprieten va a sonar como cuando, no sé si ustedes alguna vez han jugado con ese papel de burbujas en el que vienen envueltos algunos adornos, algunas cosas, que los revienten y suena plop. Ya, así suena la piel del paciente cuando tiene enfisema. Hay tantas burbujas de aire que cuando tú presionas suena así, suena igualito. ¿Cómo nosotros podemos observar el enfisema? Lo vamos a observar a través de tomografías o estudios de imágenes. Esta es una tomografía axial. ¿Por qué axial? Porque se está viendo de arriba. Y acá vemos esta parte de acá. Esta es la parrilla costal, por si acaso, son las costillas. Y a estas cositas que vemos acá, este es el músculo. Esto de acá también blanquito. Eso es el enfisema, ese es el aire que se ha quedado atrapado en el paciente. Generalmente el enfisema es una complicación común en pacientes, valga la redundancia, enfisematosos o pacientes que sufren de una enfermedad que se conoce como EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luego tenemos la embolia gaseosa, que es una de las complicaciones más fulminantes, porque es básicamente la introducción de una burbuja de gas en el torrente sanguíneo. Y ustedes dicen, es una burbuja de gas, se revienta. No. Esta burbuja de gas dentro de la sangre puede llegar a viajar ya sea hasta el corazón o generalmente al cerebro, ocasionando una oclusión y pueden llegar a causar eventos cardiovasculares como infartos o accidentes cerebrovasculares como los derrames, los que mundialmente se conocen como los stroke. Eso es. Sufusión hemorrágica, esto es la sufusión hemorrágica, ¿sí? No sé si alguna vez les ha pasado o han visto que a pacientes que han estado internados por mucho tiempo y se les ha colocado una vía por mucho tiempo, cuando se las retiran o cuando se les ha colocado repetidamente, se forma como un moretón. Esto se produce porque hay una rotura de lo que es ya sea la vena o los capilares sanguíneos, entonces hay una extravasación de sangre
Y, o sea, la sangre sale a los tejidos y se forma un moretón. Así, esta es la apariencia de una insuficiencia hemorrágica. Morada, verdosa, amarillenta, así de todos los colores del arco iris, como si se hubieran golpeado. La extravasación medicamentosa, básicamente lo mismo, que el medicamento se va por todos los tejidos, o sea, se va por donde quiere, y básicamente lo que va a provocar es un edema, ¿sí? Que la zona esté inflamada, caliente y que duela. Esta es una de las complicaciones más comunes, que se resuelve espontáneamente. Se resuelve porque el mismo tejido reabsorbe el medicamento, solamente que se demora un poco más, ¿no?, del tiempo debido. Lesión nerviosa periférica es lo que les comenté acerca de tener cuidado con los cuadrantes, porque pueden llegar a lesionar algún nervio. Algo que tienen que tener en cuenta cuando con los nervios en general es que están envueltos por una cápsula. Los nervios son estructuras bastante sensibles. Basta que rocen, así literalmente, rocen la cápsula del nervio para que éste se lesione. Y para que un nervio se vuelva, porque obviamente se puede puede repararse, pero para que esto ocurra necesita tiempo. Los nervios periféricos, es decir, los nervios que tenemos por todo el cuerpo, excepto en el cerebro, médula espinal, generalmente demoran un aproximado de 6 meses en volver el proceso se conoce como remielinización, porque la cápsula esta que los envuelve es una cápsula de algo que se conoce como mielina. Tardan generalmente 6 meses, pero eso va a variar con la edad. Entonces, si esto lo hacemos en un paciente anciano, puede pasar un año y medio, 2 años, y el paciente no se recupera, y si se recupera, no se recupera con la misma sensibilidad, o si es que hemos dañado un nervio motor, con la misma motricidad. Entonces es bastante peligroso y puede llegar a causar lo que es pacientes que tengan alguna, ¿cómo se dice? Que sean inválidos, por así decirlo, que de repente no pueden caminar, etcétera. Una de las, o donde ocurre más que nada es, lo vemos cuando se hace la extracción de muelas del juicio, sobre todo en las muelas del juicio que están en la parte del maxilar inferior, porque cuando se coloca la anestesia a veces se va muy profundo y se roza con el nervio que está acá, que es el nervio dentario inferior. Entonces lo que ocurre es que básicamente se pierde la sensibilidad de toda una mitad de la cara y el paciente no puede comer bien, no puede hablar bien, se le chorrea las comidas o los líquidos, entonces es bastante molesto, ¿no? Y por último tenemos la hipersensibilidad. La hipersensibilidad básicamente es una reacción alérgica que al medicamento a lo que nosotros hayamos administrado. El tema de la hipersensibilidad es un tema que pertenece a lo que es la inmunología, es un tema bastante amplio, pero también es otra de las complicaciones más comunes en cuanto a la administración, ¿no? al uso de inyectables, que es básicamente, como les digo, una reacción alérgica. El paciente puede empezar a tener lo que les comentaba, ¿no?, del angioedema cuando se administra penicilina a un paciente que es alérgico. La zona se puede inflamar, la zona puede picar, etcétera. Que es lo que tenemos aquí, ¿no?, una reacción de hipersensibilidad. Ahora, se estarán preguntando qué cosa es esto. Entonces, esto es una fascitis necrotizante. Cuando nosotros colocamos un inyectable, lo que estamos haciendo es crear una puerta de entrada para los microorganismos que están tanto sobre la piel del paciente como en el ambiente o en los instrumentos que nosotros tenemos y que no hayamos esterilizado bien. Entonces, cuando esto ocurre o cuando creamos estas puertas de entrada, esto da pie a que se produzcan diferentes infecciones cutáneas. Una de las infecciones cutáneas más comunes es la celulitis. La celulitis, por si acaso, no es lo que comúnmente o popularmente se conoce como la grasa en los muslos, que se ve así como hundimientos, etcétera. No, eso no es celulitis. La celulitis, como su mismo nombre lo dice, es una inflamación de las células, una inflamación de ese tejido, que generalmente está causada por la colonización de microorganismos que van a crear una infección en esa zona. Esa es la celulitis. Cuando esta celulitis que generalmente está causada por bacterias, cuando pasa a ser causada por una bacteria en específico que es el Clostridium, generalmente la especie difficile, Clostridium difficile,
va a causar esta enfermedad que nosotros conocemos como fasciitis necrotizante o fascitis necrotizante, que es una enfermedad en la que básicamente esta bacteria se va a empezar a comer la carne, se va a empezar a comer el músculo. Entonces, lo único es así de brutal, como ustedes ven, y es muy, muy rápida. ¿Por qué? Porque el Clostridium va a ser una bacteria que es anaerobia. ¿Qué cosa significa que sea anaerobia? Que es una bacteria que solamente puede vivir sin aire, no necesita aire para vivir. Si tú le pones aire, se muere. Entonces, como es una bacteria anaerobia y está dentro del cuerpo, no recibe aire en sí, empieza a comerse los músculos, empieza a comerse toda la carne y el único tratamiento o lo que nosotros tenemos que hacer aquí es administración de antibióticos por vía intravenosa y ingresar al paciente a sala para hacer lo que se conoce como un debridamiento quirúrgico, que es básicamente empezar a quitar todo el tejido que ya esté comprometido. Y muchas veces este hecho de tener que quitar todo el tejido que ya esté comprometido para que el paciente sobreviva conlleva a la amputación de algún miembro, ya sea una pierna, un pie, una mano, un brazo, etc. Y a veces se llega tan tarde que ya el paciente, lamentablemente, lo único que queda es que esperar o hacer que fallezca, ¿no? Porque ya no hay nada que nosotros podamos hacer. Entonces es algo que a los que nosotros tenemos que estar atentos porque progresa bastante rápido. Otra opción que se ha descubierto en los últimos años para el tratamiento de la fascitis necrotizante y que podría servir para pacientes que ya tienen una infección por el Clostridium más generalizada y también para evitar lo que son amputaciones, es ingresar a los pacientes a la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica es una cámara en la que hay una concentración de oxígeno altísima. Entonces, como ya les había mencionado, como es una bacteria anaerobia y le estamos poniendo oxígeno, va a ir muriendo, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? Si no, para ya mandarles el link del post-test. Ya, entonces les acabo de mandar el link del post-test de hoy día. Ahorita vayan ingresando, ahorita les pongo las preguntas. Lo que sí les quiero pedir, por favor, es que el post-test o sea, sale para que ustedes pongan su nombre completo, o al menos pónganme su nombre y su apellido, porque revisé los de la clase anterior y algunos solamente habían puesto Anita, entonces como que hay un montón en la lista que también se llaman Anita, entonces pongan por favor su nombre completo, para yo también poderles poner asistencia, en no estarles contando faltas así sin que las hayan tenido. Entonces, ya. Estas son las tres primeras preguntas. Me avisan para pasar. Disculpa, ¿dónde está el cuestionario? Acabo de mandar el link por el grupo. Ah, ok, gracias. Ahí solamente marquen la clave, ¿no? A, B, C, D, E, etcétera, dependiendo de la pregunta que estén contestando. Fíjense en eso bien también.
¿Ya, chicos? Sí. Ya. Ya, estas son las últimas dos. Van terminando y le van mandando. ¿Todos terminaron en la pregunta 1 del anterior? O si no, para que cuando terminen esto, regreso para los que no pudieron terminarla, terminen. Sí, por favor. Sí, por favor, podrías regresar. Ya todos terminaron estas dos, creo que son más cortas. ¿Sí? Ya, entonces voy a regresar al anterior para que puedan verla. Y ahí está. Una pregunta. Dime. Por ejemplo, si me sale, digamos, 55.5, ¿lo tengo que redondear? ¿Es Claro, necesario? aproxímelo, pero al que esté más cercano, obviamente, ¿no? O sea, si le sale 55.555, lo más cercano es 55.6, ¿no? Ah, ok, gracias. ¿Listos, chicos? ¿O falta alguno? ¿Puede volver a poner la otra, la 4 y la 5, por favor? Ya. Ahí está. ¿Listo, chicos? Ahora sí ya terminaron todo. ¿O quieren que vuelva a regresar a la otra?
Ya, chicos. Entonces, eso sería todo por hoy día. No sé si tienen alguna otra pregunta. El próximo sábado tendríamos lo que es haríamos lo que es la atención prehospitalaria básica. Lo que les estaba preguntando al inicio, quisiera que por favor responda quien sepa. Si es que ya les dieron fecha para su examen parcial, para nosotros también, para programarnos y de repente hacer un repaso, ¿no? Para que ustedes puedan estar más preparados y estudien un poquito más, ¿no? ¿Saben? ¿Ya les han dicho? Todavía no. Sí, es el Sí. miércoles 28. Ya, entonces ahí vamos viendo. Ahorita ya vamos a hacer, la próxima semana hacemos el tema 4. De repente podemos adelantar también con el tema 5. Entonces, para que ustedes ya estén con todos los temas completos y podamos hacer en el repaso simplemente preguntas. Y full preguntas para que de repente les podría venir su examen para que ustedes ya se vayan acostumbrando. Eso sería todo, chicos. Tengan un bonito. Gracias. Chao, Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, cuídate. Gracias. Chao, chicos.